Pues en esta mañana vamos a retomar de nuevo el estudio sobre la vida ¿de quién? De José. De José. Yo estoy disfrutando este estudio, la verdad es que hay muchísimo que aprender y es un gran testimonio, un gran ejemplo de todo aquello que podemos aprender en José. Así que el título de esta mañana es José solo, pero acompañado. José solo, pero acompañado. Vamos a Génesis 39, versículos del 3 al 6. Génesis 39, versículos del 3 al 6. Y dice así la palabra del Señor: y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía, y era José de hermoso semblante y bella presencia. Así que vemos aquí el inicio de la vida de José en Egipto. ¿De acuerdo? Y los inicios, por lo menos para mí, siempre son complicados. Pero vemos como José, la influencia de José, lo que él es, como él hace, como él actúa, como él piensa, causa que la casa de Potifar sea bendecida. Ahora bien, al pensar en la vida de José, tenemos la inclinación de enfatizar pues cómo Dios bendice la vida de José y cómo él pasó de ser esclavo a ser el segundo en poder en Egipto. Y lo vemos todo desde esa perspectiva un poco como alejada, que podemos verlo todo en general, ¿de acuerdo? Y vemos como José, el hijo de Jacob, es vendido y él empieza y va creciendo hasta que llega aquí en su carro y va segundo en el reino, ¿de acuerdo? Es como que gloria a Dios por cómo él bendice, cómo él ayuda, cómo él dirige y tal cual. Esa es nuestra inclinación. Pero en vez de pasar de 0 a 100 en 3 segundos, es importante ver que no fue tan rápido todo y que hubo un proceso, unos eventos que se sucedieron y que no fueron tan fáciles. Es fácil pensar que el camino a la meta es sencillo o no es tan complicado cuando uno ya está en la meta. Pero cuán difícil es estar ahí, para arriba, para abajo, espinos, zarzas. Desde la meta es fácil, pero el proceso no ha sido tan fácil. Es complicado. Fíjate el versículo 3 y el versículo 7. Y dime qué palabras se repiten. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Versículo 7. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. ¿Qué palabras se repite aquí? ¿Lo escucha por ahí? Amo. Amo. Es importante recalcar esta palabra, porque nos habla de la situación, de la posición en la que José se encontraba. Él no era dueño de sí mismo. No miremos a José desde la perspectiva en la que él llega a ser el segundo después de Faraón, sino que miramos la posición de José como ahora mismo. Él era esclavo, tenía un amo, no era libre, había sido comprado, no podía hacer lo que él quería.
Porque cuando tú pones su posición bien clara en tu mente, entonces su actitud, su carácter exponencialmente se amplifica. Porque todo lo que hace, lo hace bajo la perspectiva no de ser el segundo de Egipto, sino siendo un esclavo. Y eso hace la diferencia. Así que todo lo que vamos a hablar en esta mañana está enmarcado en esta realidad. José tenía un amo terrenal y no era libre. Su situación no había cambiado. Sin embargo, su corazón permaneció fiel a Dios a pesar de las circunstancias. Y de esto ya hemos hablado antes brevemente. Pero ahora queda bien reflejado. ¿De acuerdo? Y esta es una lección muy importante que tenemos en la vida de José. Tú no ves a José quejándose, no ves a José haciendo la vida imposible y yendo a regañadientes. Todo lo contrario. Era esclavo, había sido vendido injustamente, estaba en una situación totalmente nueva para él, pero él mantiene su buen carácter, y su buen carácter, aún y siendo esclavo, es de bendición y de buena influencia, de luz a todo aquello que rodeaba, en este caso, la casa de Potifar. Y al igual que Pablo, Filipenses 4:10, él aprendió a contentarse cualquiera que fuese su situación. Sé vivir con mucho, sé vivir con poco, sé vivir siendo libre, sé vivir siendo esclavo, sé vivir con riqueza, con pobreza, en enfermedad, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que cuando el creyente camina cerca de Dios, las circunstancias siempre se convierten en herramientas divinas que demuestran su eterno poder, misericordia, protección, dirección en la vida de aquellos a quienes Dios ama de un modo especial. Así que las circunstancias no definen a la persona, pero sí el cómo nos enfrentamos a ellas. Y tengo una pregunta para vosotros, que es la siguiente. ¿Qué definición das de ti mismo en tu manera de enfrentarte a ciertas circunstancias? ¿Qué definición das de ti mismo al enfrentarte o en tu manera de enfrentarte a ciertas circunstancias? Piensa, José, piensa en su situación y piensa cómo él se enfrentó a ellas y cómo él es definido. ¿Cómo lo haces tú? ¿Cómo lo hago yo? Así que esta mañana vamos a ver la bendición e influencia ejercida por un joven que vivía en sujeción a Dios. Número 1, tenemos esta mañana la compañía de José. La compañía de José. Versículo 3 dice: y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Ahora, ¿cuál es el punto de vista que nos da este verso? ¿De quién es el punto de vista? ¿De quién está hablando? Lee el versículo 3 de nuevo. ¿A quién está haciendo referencia? A su amo, que es Potifar. ¿De acuerdo? Así que Potifar nos está dando aquí, o la Biblia nos dice el punto de vista. Potifar dice, lee otra vez, es que es claro, y vio su amo, Potifar, él ve que Jehová estaba con José. ¿Quién? Potifar es el que lo ve. No está diciendo que Jehová estaba con José, que sí es verdad, sino que Potifar vio que Jehová estaba con José. Es importante, es un detalle muy importante. Y no solo eso, sino que Jehová hacía prosperar todo lo que José hacía. Mi siervo, su Dios, hace prosperar todo lo que José hace.
Importante. Y aquí encontramos un choque de trenes. Un choque de visiones o de cosmovisiones. De manera de entender el mundo. ¿Por qué? Porque tenemos la manera de ver el mundo de Potifar, que estaba rodeado de politeísmo, de multitud, hablaremos brevemente después, de multitud de dioses, y tenemos el tren de José, siervo de Jehová. Y aquí están dos maneras de entender el mundo que chocan de frente. Este choque es común a lo largo de toda la historia de la humanidad. Tienes el mundo que choca con Dios. Tienes las religiones del mundo que chocan con la buena religión de Dios. Tienes multitud de dioses y tienes un único Dios. Y chocan constantemente. Acordaos, por ejemplo, de Moisés y Faraón, donde Faraón le dice: ¿quién es Jehová? Para que yo oiga su voz y deje ir a Israel. Ese Faraón no conocía a Jehová. ¿Quién es Jehová? Más adelante tienes a Elías luchando, no luchando, sino enfrentándose a los profetas de quién? De Baal. Si Baal es Dios, que descienda. Y Baal no desciende. Un choque de cosmovisiones. Más adelante tienes a Daniel con Nabucodonosor, cuando los echa, a Sadrach, Mesach y Abednego, que los echan al horno. Daniel no estaba allí. ¿Y quién será el Dios que os libre de mis manos? No conocía a Jehová. De nuevo, dicen sus dioses. Pero es que eso ocurre hoy en día. Cuando hay un constante choque con la filosofía, con la enseñanza de la Biblia. Y están siempre levantando el brazo, diciendo: ¿dónde está Dios? Yo puedo hacer, soy libre de hacer lo que quiera. Es un constante choque. Y en este caso, con José y Potifar, ocurre lo mismo. Pero Potifar reacciona de un modo un tanto distinto. Vamos a ver la compañía de Potifar. Letra A, la compañía de Potifar. Los egipcios adoraban, fíjate, a unos 1400 deidades. 1400. Quizás no eran todas a la vez, quizás unos conocían unas y otros conocían otras, pero en general hay 1400. De estos hay unos más importantes, otros menos importantes, pero el número es bastante grande. 1400. Los adoraban en sus templos, en sus santuarios, en sus casas, y de hecho es que cada deidad tenía una parte o algo que ver en un aspecto de la vida cotidiana. Entre ellos tenía, por ejemplo, Anubis, el dios del inframundo; Osiris, el dios de la muerte; Isis, deidad de la luna; Ammit, deidad funeraria; Set, dios de la violencia; Horus, dios de la naturaleza; Ra, dios del sol; Neftis, la guardiana del lecho funerario; Maat, dios de la justicia; y por supuesto, para estar aquí para mañana, 1400 son muchos, así que vamos a hacerlos todos, un estudio de ellos, pero muchos, y muchos de ellos para cosas importantes y otros para cosas más puntuales. Está Renenutet, parece como un nombre de un... Renenutet, ¿dónde está? La diosa de la alimentación, la fertilidad y la cosecha, o la diosa Bastet, diosa del hogar y la fertilidad. Así que podemos asumir, y digo esto por este motivo, podemos asumir que cuando hablamos de Potifar, Potifar tiene tras sí todos estos dioses, los cuales, a su modo de ver, le han provisto, le han dado, le han bendecido, le han ayudado a crecer,
le han dado a su familia, le han dado el hogar, cuidan de la salud, cuidan de sus campos, cuidan de cualquier cosa. Están detrás de él, son los que influencian su vida. Así que cuando Potifar se dirige al mercado y va y compra a José, todos estos dioses están tras su vida o en su corazón. Son la razón, a su modo de entender, del por qué es y tiene lo que tiene. ¿De acuerdo? Así que esta es la compañía de Potifar. Ahora, ¿cuál era la compañía de José? Pues muy diferente. La compañía de José era única, era único. Es Jehová. Jehová. Este joven de 17 años, traído por unos mercaderes ismaelitas de Madián, venía con una peculiaridad. Solo cree en un Dios. En un Dios. Seguro que sus creencias no aparecían en el papel de compra-venta. Solo era un Dios. Esta pequeñita ahí, un detallito que son los Dios. José no podía decir nada. Estaba a expensas de quien le vende y quien le compra. Pero ahí está. Potifar con todos sus dioses. Y José, que empieza el primer día que llega del mercado, lo meten en la casa y le dan un trabajo para hacer. Y ahí empieza a manifestar. Y por eso he dicho esta mañana que la clase de la dominical y la predicación de esta mañana tiene mucho que ver. Porque ahí empieza ese primer día de trabajo, de esclavo, a desarrollar y a mostrar la luz que hay dentro. Y José estaba solo, pero estaba bien acompañado por Jehová. ¿Por qué dice el versículo? Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. En algún momento en su labor, porque seguro que Potifar, ese día que fue al mercado, ni siquiera pensó en José. Era una mercadería. Lo vio como algo provechoso para él, así que te doy 50 monedas, me lo llevo para casa y tú ponte a trabajar. Y Potifar estaba con sus cosas, con su ejército, con sus soldados, con su esposa, con sus, con sus divertimientos. José era uno más. No había pensamiento alguno con José. No era el único siervo que tenía. Era uno más del montón. Pero fíjate que hay un momento en la labor de José donde Potifar se da cuenta de José. Y se da cuenta de que hay algo en José o hay alguien en José que hace que las cosas diferentes. Y lo identifica por nombre, Jehová. Al principio José no dijo nada de Jehová, seguro. No diría ni mu. Pero por algún motivo, Potifar llega a identificar, a conocer a Jehová. Ese motivo es José. De algún modo, la Biblia no lo dice, pero de algún modo tiene que dar testimonio de que él sirve a un Dios, Jehová. Y el hecho es que queda claro más adelante en su historia, donde, ¿cómo puedo yo hacer esto contra Dios? Lo menos la semana que viene. Así que hay algo en la vida de José que es diferente al resto. Y Potifar se da cuenta. Quizás la producción en los campos donde José lo mandan a trabajar y de algún modo pues los campos producen más allí que aquí, pues aquí, qué raro, ¿no? Y ya voy a mandar a José a limpiar la casa o a hacer no sé qué. Y oye, lo que hace José es que salta a la vista. Salta a la vista. Es diferente. Hasta el punto que Potifar inquiere, pregunta, investiga. Y se da cuenta de que José sirve a Jehová. Bueno, eso es una ilustración perfecta, maravillosa, de lo que tú y yo tenemos que hacer en el mundo laboral. Tienen que ver que tú, que yo soy cristiano y que servimos a Jehová y que somos diferentes al resto. Pero no en nuestras creencias solamente, sino en la manera en la que hacemos las cosas. Buscamos la excelencia. Ah, no, es que él es cristiano.
está aquí, está a un nivel superior. Eso es lo que ocurría en José. Jehová estaba con José, pero por José hacía las cosas diferentes. Y Jehová bendecía a José, y por ende bendecía a la familia de Potifar. Es como que si tuviese esa mano de santo que se dice por aquí, ¿no? Mano de santo. Todo lo que toca se convierte en oro. Bueno, más o menos. Lo que toca fructifica. Así que la pregunta obvia a hacer es: ¿pueden ver en ti la influencia que Dios ejerce en tu vida? ¿Ejerce influencia de Dios en tu vida? ¿Y la pueden ver en ti? Porque si no ven en ti es que Dios no ejerce influencia en tu vida. ¿Pueden ver en ti la influencia que Dios ejerce en tu vida? El énfasis no está en ellos, si pueden verla, o si Potifar podía verla, sino en ti. Si hay algo para ver, hay algo digno de ver en ti, de tu vida cristiana. ¿Pueden ver que tú estás acompañado por el Señor? Buena pregunta. Número 2. El ascenso de José. Hemos visto la compañía de José. Número 2. El ascenso de José. Versículo 4. Así halló José gracia en sus ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Encontramos en este versículo el primero de los 3 ascensos de José. El primero de ellos. Cuando José pasa de esclavo a ser el mayordomo oficial de la casa de Potifar. ¿Por qué halló gracia José a los ojos de Potifar? ¿Por qué halló gracia José a los ojos de Potifar? 2 razones, 2 motivos. Número 1. Primeramente tenemos y debemos entender que Dios es un Dios con toda autoridad. Dios es un Dios con toda autoridad. Vamos a verlo desde el punto de vista del hombre, porque Potifar fue capaz de darse cuenta que el Dios a quien servía José era poderoso para beneficiar su casa. Así que Potifar era un hombre listo y, oye, pues si Dios bendice todo lo que hace, pues aquí tiene la llave de casa. Cae de lleno, ¿no? Es normal. Pero eso no quiere decir que abandonase sus dioses, pues al fin y al cabo no vemos indicación alguna que cambiase su creencia. Y además podemos concluir que Potifar estaba convencido que él era quien era gracias a sus dioses. Pero, sin embargo, se da cuenta que el Dios de José, Jehová, de algún modo, era superior a sus dioses. Porque, sin negar lo que yo tengo, porque ellos me han puesto donde yo estoy, el Dios de José no es alguien a quien yo deba dejar de lado, porque es obvio que Dios bendice, que Jehová bendice, porque todo lo que José toca, veo que Jehová está con él y que él me fructifica. Así que él era listo y lo que hace es darle las llaves de su casa. Pero desde el punto de vista divino, Potifar no había llegado, o no era el amo de José porque Potifar se lo había ganado o porque sus dioses se lo habían dado, sino porque Dios tiene el control y es poderoso sobre todas las cosas, quieran o no quieran, lo quieran aceptar o no lo quieran aceptar. ¿Os acordáis de la pregunta o de la conversación que Pilato tiene con Jesús? Y Pilato le dice: ¿no sabes que yo tengo autoridad para crucificarte o para darte vida? ¿Y qué le dice Jesús? Ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dado de arriba. Y Jesús lo deja bien claro. Daniel también lo vio cuando él escribe: él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Cuando él llegó a entender, o Dios le reveló el significado de la estatua de Nabucodonosor, pero se da cuenta que Dios pone reyes y quita reyes.
Él tiene autoridad total para poner gobernadores. Tenemos a la ministra de Igualdad, por más que me pese decirlo, porque Dios lo ha permitido así. Él la pondrá y Él la quitará cuando vea necesario. ¿Queréis esto? Tendréis esto. Pero ocurre porque Él así lo ha querido, por más que me pese a mí. Es así. Él pone y quita reyes. Él pone y quita reyes. La gente recibe lo que vota. Vamos a pagar las consecuencias. Pero está en manos de Dios. Potifar es lo mismo. Él tiene poder. Y Dios tiene el poder de cambiar el corazón de las personas como y cuando Él vea oportuno. Ya sea como la vida de José, donde al ver la prosperidad, su inclinación hacia Él cambia completamente, o por cualquier otro motivo. Pero José ascendió porque Dios tiene autoridad para poner y para quitar. Hay veces que intentamos ascender en la vida laboral sacrificando nuestra vida espiritual. Sabiendo que voy a ganar más dinero, por ejemplo, pero mi vida espiritual, mi vida familiar va a sufrir, pero lo hago por ellos. Pero, por ejemplo, los hijos pierden una parte importante de su familia, ese tiempo especial con el padre o con la madre. Y sacrificamos aquello que no hay que sacrificar cuando no debemos hacerlo. Y olvidamos de que Dios tiene poder para dar, para quitar, para proveer. Pues hemos dicho esta mañana que el creyente es cristiano a tiempo completo. Servimos primeramente a Dios. Ese es nuestro principal cometido. Después la familia, después la iglesia, la familia espiritual y después a los perdidos. Letra B, el ascenso de José se debe a que Dios tiene autoridad y de que José estaba sujeto al Dios con autoridad. José estaba sujeto al Dios con autoridad. Dejando el capítulo 38 de lado, que no tiene nada que ver con José, es de Judá y Tamar, es como un paréntesis en la vida. 37 hablamos de cómo los hermanos de José venden, está la túnica, está cómo venden a José. El 38 es un paréntesis donde Judá aparece con Tamar, y después podemos a 39 y retomamos la historia de José. Pues dejando el 38 de lado, la palabra, el nombre de Jehová, aparece por primera vez desde el 32. Pero aparece, de golpe. José es vendido y Jehová estaba con José. Es obvio que José estaba sujeto a Dios. La semana que viene veremos que él no estaba dispuesto a ceder a la tentación precisamente porque él no quería pecar contra Dios. Ahora es digno mencionar que en ese momento, decimos sujeto a Dios por el contexto, por lo que hay en la historia, pero no habían mandamientos a seguir. No habían mandamientos específicos que José debía seguir. De hecho, los mandamientos vienen ¿cuándo? Vienen después, con Moisés. José había muerto ya hacía 400 años, su pueblo crece, etc. Y Dios da la ley a Moisés. Pero hasta ese momento no había ley. El dispensacionalista, nosotros somos dispensacionalistas, aunque no hagamos mucho énfasis, ¿de acuerdo? El dispensacionalista diría que esa sería la cuarta dispensación. Una dispensación es un tiempo específico, un tiempo específico de un empieza y un acabar, donde Dios trata con el hombre de un modo especial, ¿de acuerdo? Dios da una promesa, Dios da un mandamiento, el hombre es responsable de cumplirlo. ¿Qué ocurre en cada dispensación? Que el hombre falla en cumplirlo y da inicio a la siguiente dispensación, que se construye encima de la dispensación. Un día hablaremos de esto más, ¿de acuerdo? Pero construye esta nueva dispensación sobre la antigua dispensación, y así que Dios se comunica al hombre, el hombre recibe la promesa, falla en el encargo y Dios trae juicio. Y de nuevo otra dispensación.
¿De acuerdo? Y esa sería la cuarta dispensación, y sea la dispensación de la, me pone por aquí, la promesa. La dispensación de la promesa. ¿Por qué? La intención de Dios, y que se dice por cierto con Abraham, la intención de Dios era que sus promesas a Abraham y a sus descendientes, está ahí escrito, marcaran una diferencia en la forma en que vivirían. ¿De acuerdo? Así que Dios da una promesa a Abraham y dice, en ti serán benditas todas las naciones. Serán benditos los que te bendijeren y serán malditos los que te maldijeren. ¿De acuerdo? Y les da también la promesa de que habría alguien que vendría, que reinaría para siempre. Eso se cumple en el Señor Jesucristo. Pero esa era la relación que tenían los patriarcas con Dios. Cuando decimos que José estaba sujeto a Dios, no era porque obedecía la ley, porque no había ley todavía para obedecer. Estaba sujeto a Dios porque estaba obedeciendo, siguiendo las promesas que Dios había dado a su padre, a su bisabuelo, a Abraham, a Isaac y a Jacob y José. Y él estaba en sujeción a esas promesas. ¿Y andaba por qué? Andaba siguiéndolo a él y marcaba esa diferencia en la forma en la que vivía. ¿De acuerdo? Es importante recordarlo porque obviamente no había ley escrita. Y a pesar de que José no era perfecto, la Biblia dice que todos son pecadores, no hay hombre justo, ni aun uno. Dice ni aun uno. Solo Cristo estuvo sin pecado, fue sin pecado, porque era Dios y era hombre. Pero de José, siendo pecador, la Biblia tiene a bien no darnos ninguna falla en José, así como con Daniel. No hay ningún fallo escrito en la vida de José. No era perfecto, pero así ocurre. A pesar de no ser perfecto, podemos deducir que José se sujetó al Dios de sus padres, andando según su buena conciencia, según la dirección del Espíritu Santo y respetando el gobierno humano, teniendo esperanza en la promesa de Dios. Acabo de mencionar las 4 dispensaciones que preceden, ¿de acuerdo? Pero José, en lo mejor que podía, seguía los caminos que había aprendido de sus padres. Y este versículo me lleva al Salmo capítulo 1, versículo 1 al 3, que dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Este José es aquel que ponía su corazón y se deleitaba en el Dios de sus padres, en la esperanza que él tenía en Dios, incluso en medio de la esclavitud. Y dice la Biblia, era como árbol plantado que da su fruto a su tiempo, y todo lo que hace prosperará. Así que en José encontramos un ejemplo claro de alguien que decide mantener su limpia conciencia ante Dios, aferrarse a Él a pesar de las circunstancias y persistir hacia adelante. Y como dice Pablo, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Y finalmente, punto 3, la influencia de José. Versículos 5 al 6 dice: y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo, y dejó todo lo que tenía en manos de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. ¿Qué ocurre cuando un creyente anda en sujeción a Dios? Que su influencia, inevitablemente, afecta a los que le rodean. ¿Es así? Ahora, recuerda de nuevo que José
era siervo comprado de Potifar. Pero su buen carácter le ayuda a enfrentarse a esta circunstancia y hace que todo lo que él hace sea de buena influencia a la casa de Potifar. Potifar pensaría, poco dinero pagué por José. Y si los madianitas supiesen lo que iba a pasar, no hubiesen vendido a José por 50 piezas de plata, lo que no dice la Biblia. Lo hubiesen vendido por 2 millones. Porque si tú compras a José, te va a ir todo perfecto. Te va a ir todo maravilloso, faraón. Mira que tengo aquí, te va a ayudar. No tienes ni idea. Su precio eran lingotes de oro. Tener a José, tener un tesoro. Porque todo te fructifica. Pero no es porque lo tocase, sino es porque él estaba sujeto a Dios. Y todo lo que José hacía, Jehová lo bendecía. Así que Potifar lo deja todo en sus manos. Ahora, hay mucho antagonismo hoy en día hacia los creyentes. Digo esto por esta razón. Al mundo le da rabia que el cristiano lo vea todo de color blanco o negro, bien o mal. Nos llaman exagerados, nos llaman críticos, nos llaman radicales, nos llaman homófobos. Nos llaman todo tipo de términos despectivos. De hecho, es que los cristianos en Roma los acusaban y los torturaban y los perseguían porque no eran politeístas. No tienen queja contra ellos, realmente no tienen queja contra ellos. Su única queja es que no querían adorar a César y a sus dioses, porque solamente hay un Dios y un Señor. Fíjate lo que dice Plinio en el año 79 después de Cristo, y escribe una carta al emperador Trajano, porque no sabía cómo perseguirlos. Sí, los persigo, los cojo, los juzgo, pero ¿qué tengo que juzgar? No sé qué hacer. Dije una carta preguntando qué tenía que buscar. Y dice, los cristianos se reúnen un día determinado antes de la luz, donde cantan himnos a Cristo como a un Dios. Todos se comprometen mediante juramento a no cometer algunos delitos, dice Plinio, como si eso fuera lo que hubiera esperado. Más bien se comprometen a no cometer ningún delito como fraude, robo o adulterio, y posteriormente comparten una comida de alimentos ordinarios e inocentes. Ese era el testimonio de lo que Plinio veía de ellos. No que nos persiguiese, pues nos perseguía, no era que fuera buena persona este hombre, pero en su estudio de ellos dice que no son delincuentes. No son delincuentes. No puede acusarles de ser ladrones, de ser homicidas, no puedo acusarles de eso. Hay que buscar otra acusación porque es que eso no funciona. El cristiano que sigue a Cristo, el verdadero cristiano que está sujeto a Dios, va a cumplir la ley. Va a ser un cristiano, va a ser una persona diligente, en la cual puedes confiar, en la cual puedes delegar, en la cual dices, ¿sabes qué? Toma, las llaves, abre la puerta, tú la piscina tal cual, como tú veas. Confío en ti. Ese es el cristiano que está. Y el mundo está falto de personas así. A pesar de que nos odien, a pesar de que no nos aguanten, a pesar de que estén cansados de que, digamos que eso es pecado, el mundo necesita cristianos diligentes, cristianos sujetos a Cristo. Está desesperado. Está harto de tener a gente en la cual no se puede confiar. Gente que roba. Gente que no tiene ningún tipo, ni ápice de remordimientos, de confianza. Ahora, cuando viene un cristiano que está andando fielmente con el Señor, ¿sabes qué lo va a hacer? Va a ser un rayo de luz. Va a iluminar a un mundo de oscuridad. La influencia del creyente verdadero, del creyente sujeto a Dios, va a influenciar tu lugar de trabajo, tu colegio. La gente va a saber que puede confiar en ti. Y eso es algo que no se encuentra a menudo. Pero más importante, como he dicho, va a ser luz el mundo en medio de la oscuridad. Dice
Mateo 5, 14 al 16. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada no sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Fíjate en el versículo 3 que dice: y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Me es muy interesante que Potifar identifique a Jehová, no a José, sino al Dios de José, a Jehová que estaba con José. Él estaba encantado de tener a José con él, pero quien glorifica es a Jehová. Quien recibe la gloria es Jehová. Cuando yo soy luz, no es para que yo reciba la gloria. Y qué buen trabajador que es el Josep, qué persona tan maravillosa. No, tengo que estar reflejando a Cristo. Yo tengo que ser la luz que ilumine su oscuridad. Así que la pregunta: ¿qué definición das de ti mismo en tu manera de enfrentarte a ciertas circunstancias? ¿Eres un cristiano sujeto a Dios? ¿O estás tú pululando por ahí arriba y haciendo tu vida como bien puedes? ¿Pueden glorificar a Dios por tu testimonio? ¿Eres como José, que Jehová bendice todo aquello que tú haces porque estás sujeto a Él? ¿O sencillamente eres otro tipo de ejemplo? Señor, te damos gracias por tu palabra.